ciudadanía no acudiendo a a la teoría o a la reflexión académica, por muy necesarias que sean. Siempre será necesario estudiar, repasar, profundizar, conocer. Pero mejor en esta tarde es acudir al testimonio. Bien sabemos que esa palabra está muy anclada a la palabra testigo, es decir, vivir y presenciar algo. Y acudir al testimonio de profesionales que al escucharlos, no dudo, descubriremos que la ética y la ciudadanía no pueden encerrarse en conceptos perpetuos guardados en el anaquel del olvido, como a veces nos pasa. Estos profes, estos maestros que estamos invitados a escuchar, no dudo que nos motivarán para el largo camino de la vida en el que el saber disciplinar y el ejercicio de una profesión deben ir de la mano siempre de la formación humana y, si me permiten, de la formación social y, por qué no, también la espiritual. Que su paso por la UNAT les permita aprender a construir vida con principios, uno de los ejes de este curso, a valorar encuentros con criterio, con responsabilidad, con respeto, a saber formular las preguntas adecuadas más que solo responder las preguntas que nos formulan. Les recuerdo, como siempre, que ojalá a cada uno de ustedes lo reconozcan y valoren por su calidad humana y profesional. A todos de nuevo bienvenidos. Profes, gracias por aceptar esta invitación y escuchamos a la profe Elizabeth. Gracias, profe José Wilson. Entonces, como nos indicaba el profe José Wilson, primero pues agradecerles a nuestros queridos estudiantes el tiempo y la dedicación a esta clase magistral y claramente a nuestros tres invitados y comentarles a nuestros queridos estudiantes que tenemos unos invitadísimos de lujo y comenzamos con el profe Emil. El profe es comunicador social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Tiene una especialización en producción audiovisual de la Universidad Javeriana y una maestría en comunicación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Es docente universitario con más de 15 años de experiencia en universidades públicas y privadas, documentalista y actualmente es nuestro director del curso de competencias comunicativas. Nos va a acompañar también el profesor Gustavo Adolfo Maecha. El profe Gustavo es candidato a doctor en psicología, es magíster en educación, es licenciado en teología y profesional en filosofía. Sus líneas de investigación radican en la sexualidad y relaciones interpersonales, ética, resiliencia y espiritualidad. Y vamos a cerrar con un profe invitadísimo también, el profesor John Garzón Ávila del CECAF de Facatativá. Él es economista de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y es docente de economía acá en la UNAD e integrante de la red curricular de la Vicerrectoría Académica y de Investigación VIASI. Entonces, con estos invitados de lujo, damos inicio a nuestra clase magistral. Profe Emil, la palabra es tuya. Bienvenido. No, al contrario, maestra Elizabeth, gracias a vos, a tu equipo, al profe Wilson, por supuesto, y al profe Gustavo, que también nos acompaña, y sin lugar a dudas al profe John. Para mí, pues, es todo un honor, y tengo que confesar que fue una gran sorpresa, feliz y grata sorpresa, entre otras cosas, cuando me invitaron y logramos, pues, definitivamente finiquitar nuestro acuerdo. Bien, el tema que traigo a colación para el día de hoy, damas y caballeros, está, digamos que es una extensión, si se quiere, del concepto de las ciudadanías comunicativas. Como ya lo comentó la profe Elizabeth, frente a mi breve perfil, yo soy comunicador social y dirijo el curso de competencias comunicativas. Por tanto, el día de hoy estaremos haciendo una, si se quiere, una anexión, un complemento integrador al concepto de ciudadanías activas, que es el que nos convoca finalmente dentro del curso de ética y ciudadanía y especialmente en esta clase magistral. Más bonito suena en español que en inglés, ¿no?
clase magistral. Bien, en ese sentido entonces, a mí me gustaría pues iniciar tratando de que todos comprendiéramos que la comunicación pues va más allá de lo que entendemos y siempre referimos y conceptualizamos. Cuando preguntamos siempre en nuestras aulas qué entienden por comunicación, el verbo ahí rector y que siempre prima es el de transmitir un mensaje, transmitir conocimientos. Más allá de la transmisión de un dato, de una información, debemos considerarlo como un derecho humano fundamental. Y es ese mi punto de partida. ¿Qué deberíamos comprender o cómo se entienden hoy las ciudadanías comunicativas? Porque son casi que una teoría, si se quiere, dentro del amplio espectro de lo que entendemos por comunicación, desde lo teórico y epistemológico y también desde lo práctico, por supuesto. Y deberíamos entenderlo como esa capacidad que tenemos todos, entendiéndonos como ciudadanos, como sujetos activos en nuestras sociedades democráticas, de intervenir en esa esfera pública. Y eso quiere decir también que tenemos la capacidad de nombrar nuestra propia realidad y de participar, y ojo con este término, con este verbo, en la construcción de sentidos sociales. Las ciudadanías comunicativas parten de comprender y reconocer ante todo esas subjetividades emergentes que han surgido con mayor fuerza, sobre todo desde hace 20, 25 años, me estoy refiriendo a los primeros años de nuestro siglo, es decir, de este siglo XXI. Nuevas emergencias que igual se venían dando desde años posteriores, es decir, desde el siglo XX. No podemos ser ajenos, obviamente, a las luchas organizadas que desde los años 50 y 60 dieron paso a toda una serie de reconocimientos, garantías y materializaciones, perdón, de una serie de libertades y de derechos. No hay sino que poner la mirada brevemente, y esto gracias al cine, entre otras cosas, por ejemplo, el movimiento de las libertades civiles en los Estados Unidos de Norteamérica, por allá en los años 50 y 60. Y esto me da pie entonces para poder hacer, digamos que un breve paso para comprender de cómo se fue transformando el término de ciudadanías comunicativas o de las ciudadanías activas desde la comunicación. Y es ese paso de audiencia a ciudadano, ¿no? Estamos hablando, repito, en términos de comunicación. Y no solamente entendiendo la comunicación desde los medios tradicionales de comunicación o estos nuevos medios emergentes a través de las tecnologías, sino también de medios en los que se utilizan otro tipo de símbolos, ¿no? Comunicaciones mucho más alternativas que vemos sobre todo en la calle, como el mural, como el graffiti, por ejemplo, o las mismas manifestaciones humanas organizadas, por supuesto. Entonces, el paso de esa audiencia a ciudadano, en el que dejamos de ser receptores pasivos de mensajes para ser productores de contenidos y narrativas. En comunicación, hoy en día ya no se habla del emisor o del receptor, sino que se unen ambos conceptos en un término que en español denominamos prosumidor. Es un ciudadano que no solamente recibe y consume información, sino que al mismo tiempo también la produce. Iba a llamar a Dejamos Juan Carlos entonces, a decirle esto. Pues yo caramba, les colaboro y les puedo colaborar, claro. o sea que no llamaron a Juan Carlos. Chicos, Bien. Aquí hay que hacer un llamadito de atención nuevamente a esas primeras palabras, esas primeras ideas, fuerza y tan potentes que nos comentó el profe José Wilson sobre la escucha y la escucha activa, ¿no? Parte de nuestro comportamiento ético como ciudadanos y seres humanos que somos, tiene que ver con ese reconocimiento del otro como par, como igual, tanto en derechos como en deberes.
Sé que a veces sobre todo quienes están en celulares, se nos dispara el micrófono, pero les pedimos el inmenso favor de que estén muy atentos a eso para poder estar mucho más concentrados y que esta clase magistral resulte, pues como la profe Elizabeth, perdón, y su equipo han planteado. Bien, entonces estábamos en la idea de que dejamos de ser esos receptores pasivos a ser ya productores de contenido y narrativos. Y esto sobre todo gracias a, primero, pues ese reconocimiento del derecho a la comunicación, que en nuestra Constitución está consagrada como derecho fundamental en su artículo 20, y que la materializamos día a día hoy gracias a aparaticos como este, nuestros celulares, el Internet y las redes sociales, por supuesto, se han convertido en dispositivos que garantizan y materializan ese derecho a la comunicación, a pesar de que muchos abusan del mismo. Entonces, fíjense que aquí comenzamos con un giro de entender la comunicación como derecho humano, y ya no como un favor que nos hacían, ¿no? De entregarnos una información para que estuviéramos medianamente, que fuéramos medianamente conocedores de lo que pasaba en nuestra realidad inmediata. En América Latina, específicamente, las ciudadanías comunicativas no se entienden única y exclusivamente como hablar, sino que se consagran y se reconocen como un derecho a, y ojo con esto, a existir en lo público. Debemos entonces comprender a qué nos referimos con lo público y qué es eso de la esfera pública. Pero eso lo vamos a dejar quizá para otra charla, porque si no nos extenderíamos muchísimo. Hay autores como el español, o bueno, mejor colombo español, Jesús Martín Barbero, uno de los grandes teóricos más comentados, más citados, más renombrados en las escuelas de comunicación y más allá, que es el gran Jesús Martín Barbero. En su texto más conocido, que de hecho escribió estando viviendo en Colombia por allá en los años 80, específicamente en Cali, él fue profesor allá. Él escribió un texto que se llamó, o que se llama, y que todos los comunicadores sociales en todas las escuelas de comunicación, al menos en Latinoamérica, siempre revisamos y con mucho agrado, que se llama De los medios a las mediaciones. En ese texto, Jesús Martín Barbero plantea precisamente ese giro en el que desde lo teórico, desde la investigación y desde la propia mirada de la comunicación y del comunicador, entendiéndonos todos como comunicadores, ¿no? Pasábamos de hablar única y exclusivamente de los medios de comunicación, porque así empezaron las teorías, tratando de explicar qué hacían los medios y qué efectos producían en nosotros, para pasar a hablar o a posar la mirada en el que estaba del otro lado, en nosotros la audiencia, pero entendiéndonos también como ciudadanos. ¿Qué hacíamos nosotros con todos esos contenidos? ¿Cómo los gestionábamos? ¿Cómo los poníamos? ¿Cómo los hacíamos vivos realmente en la práctica a la hora sobre todo de interactuar con los otros? Y de gestionar pues todo lo que tenía que ver con nuestra vida cotidiana, profesional, familiar, emocional, laboral. Y planteó, entre otras cosas, que la comunicación es el lugar donde se negocian los sentidos de la cultura, es decir, el significado de lo que somos. Esto me lleva a mí a mencionar una de esas grandes teorías de la sociopsicología, si se quiere, y que también se utilizan mucho en comunicación social, que es el interaccionismo simbólico, postulado, entre otros, por George Herbert Mead, y en el que decía que lo que somos, el significado de lo que somos, de lo que nos rodea, de todo nuestro contexto, se construía en la interacción con los otros. Somos en la medida en que estamos con los otros. El significado entonces de lo que somos, fíjense ustedes, muy atado a esto que plantea Jesús Martín Barbero, que la comunicación es precisamente ese lugar en donde se construye
y se negocia, aquí hay una relación transaccional, todos estos sentidos y todas estas subjetividades, entre otras cosas, que dan paso a esas ciudadanías comunicativas. Se pasa entonces de la libertad de prensa, el derecho de los dueños de los medios, y que es lo que abocan hoy en día realmente el neoliberalismo, al derecho a la comunicación, que ya es un derecho de todos, un derecho público. ¿Qué implica esto? Pues que el ciudadano no es un consumidor meramente de noticias y de información, sino que por el contrario se convierte en un sujeto mucho más complejo, un sujeto político, utiliza la palabra y las emociones para transformar su entorno. Uno de los conceptos que a mí más me atrae, me llama la atención por lo completo e integral de comunicación, es la que considera la comunicación no solamente como un proceso de transmisión, sino como un proceso social en el que nosotros los individuos, a través de una serie de símbolos codificados, puestos en común, interactuamos para poder comprender, para poder gestionar y para poder transformar finalmente nuestro propio entorno, o destruir también. Es una de esas virtudes del ser humano. Bueno, no sé si llamarlo virtud, ¿no? Pero lo hace con una eficiencia bárbara. Bien. Entonces, si los entendemos como sujetos políticos, creo que hay que dar unos ejemplos también. Y arranquemos con un ejemplo génesis de lo que pasó en Colombia por allá en los años 50. Y me voy a referir a Radio Sutatensa, pionera en entender que la comunicación y la educación, porque Radio Sutatensa, para quienes no conocen, pues era un programa de alfabetización rural, promovido por el Estado, entre otras cosas. Entonces, lo que pregonaban ellos era que esa comunicación y esa educación eran las herramientas ideales, precisas, para que el campesinado dejara de ser un actor pasivo y se convirtiera en todo lo contrario, en un ciudadano con la capacidad de decisión sobre su tierra, bueno, sobre todo sobre su tierra, ¿no? Muy cerca, en términos tanto espaciales como temporales, encontramos las radios mineras en Bolivia. Por allá entre los 40 y los 50 también, los sindicatos mineros empezaron a crear sus propias emisoras y con esto romper el cerco informativo pues, de las élites gobernantes. Entonces convirtieron así la radio en una herramienta de resistencia, pero también de cohesión social. Entonces fíjense cómo desde las ciudadanías comunicativas también se da entrada y se reconoce precisamente desde esa emergencia, esas nuevas subjetividades, a esos diversos grupos y colectivos que van primero autorreconociéndose para luego exigir ante el resto de la sociedad sus derechos. Pues aquí fíjense, empezamos con los campesinos, pero también hablamos de los afros, pero también hablamos de todos los colectivos LGTBI, de los colectivos feministas, etcétera, etcétera. Reconocemos tres componentes clave que nos permiten también comprender mucho mejor ese concepto, ese contexto y ese ámbito de aplicación, si se quiere, de las ciudadanías comunicativas. El acceso, y con esto nos referimos al derecho a recibir información veraz, oportuna, verificable, a la expresión, entendida también como el derecho a producir. Tenemos derecho a recibir, pero también a producir y a circular esos mensajes propios. Y por último, un tercer componente, el de la participación, clave allí entre estos dos, entendido como la capacidad de influir en las decisiones tanto públicas como privadas a través del diálogo, ¿no? De ese diálogo concertado, respetuoso, ético, informado, que reconoce al otro, como decíamos hace un momento, como par. Pero para aterrizar un poquito mejor ese concepto de ciudadanías comunicativas,
vamos de pronto a aterrizarlo mejor en 3 terrenos o mejor dimensiones. Y vamos a hablar de la dimensión política, de la cultural y de la dimensión tecnológica. Cuando nos referimos a la dimensión política, pues entendemos este ejercicio de las ciudadanías comunicativas y de las ciudadanías activas como el ejercicio de la vigilancia ciudadana, a manera muchas veces de veedurías. Entonces, fíjense ustedes que entendemos ese ejercicio de vigilancia, pero desde una práctica organizada de la comunidad. Y no solo vigilar, sino también rendir, digamos que presionar para que nuestros gobernantes rindan cuentas. Es uno de nuestros derechos y es uno de los deberes de ellos también. Fíjense que aquí, por ejemplo, cada año, el señor rector, la UNAD, por supuesto, y en todas las instituciones, no solamente educativas, sino públicas, pero también privadas, se hace una rendición de cuentas ante la ciudadanía, ante sus socios accionistas, etcétera, etcétera. La dimensión cultural entendida como ese reconocimiento de las identidades diversas, uno de esos temas que hoy en día están tan en boga, no solamente porque sean tendencia desde el punto de vista del mercado, sino porque efectivamente los movimientos y las transformaciones sociales nos han llevado de la mano de estos conceptos de ciudadanía o de ciudadanías, que son varias, podemos reconocer y en la medida en que son reconocidas también se reconocen o nos reconocemos en ellas también, ¿no? Entonces, desde la dimensión cultural, quien no aparece en los medios o en el discurso público no existe políticamente hablando. Políticamente hablando. Y desde la dimensión tecnológica, pues hablamos lo que en inglés denominamos la media literacy, que no es otra cosa que la alfabetización digital. No basta con tener acceso a Internet o acceso a la televisión o a la radio, sino que se requiere, y sobre todo con la Internet y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, saberlas usar, saberlas aprovechar con un sentido ético inmenso y muy profundo para poder incidir socialmente, políticamente, económicamente, culturalmente, y no solo para el consumo, como nos tienen acostumbrados. Entonces, planteemos ejemplos, porque esto es muy bonito conceptualizar y decir una serie de definiciones, pero si no tenemos los ejemplos a la mano, pues muchas veces es más complejo que nosotros podamos asimilar y aprender con H intermedia esto que muchos de los conocimientos con los que, precisamente también nos transformamos y permitimos que otros se transformen. Desde la dimensión política y cultural, tenemos aquí en Colombia el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC por sus siglas, y su red de comunicaciones. ¿Por qué ese ejemplo de ciudadanías comunicativas, ese Consejo Regional Indígena del Cauca con su red de comunicaciones? Porque no solamente informan, ellos hacen comunicación propia, como ellos mismos lo denominan, para defender su territorio, pero también sus tradiciones, su cosmovisión, su forma de ver, de vivir y de sentir este mundo, que entre otras cosas defienden y protegen, ¿no? Y al hacerlo enfrentan las narrativas oficiales, que a menudo, pues lo que hacen es estigmatizarlos. Muchas veces, cuando, por ejemplo, el Consejo Regional Indígena del Cauca llega, por ejemplo, aquí a Bogotá, a acompañar movilizaciones o marchas, es decir, a defender derechos y libertades, pues desde el otro lado les gritan y les profieren una cantidad de insultos provenidos del prejuicio, ¿no? Y los sesgos económicos, políticos y culturales. Y desde la dimensión tecnológica tenemos un ejemplo en México, el colectivo Luchadoras en México, que utilizan
las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, para óigase bien, la alfabetización digital, lo que estábamos hablando hace un momento, con perspectiva de género. Entonces ellas lo que hacen, este colectivo lo que hacen es enseñar a otras mujeres a habitar con seguridad y de forma sana estos espacios digitales y virtuales, de forma segura también, y partiendo de ese reconocimiento político, combatiendo además esa violencia digital como una forma de censura moderna en Internet. Porque se requiere saber usarlo si nuestra intención es tener esa incidencia social de la que estábamos hablando. Pero bueno, ¿dónde ocurre toda esta ciudadanía, ¿no? ¿Dónde emerge? Bueno, vamos a hablar específicamente también de 3 escenarios en los que mayoritariamente ocurren y emergen y se gestionan estas ciudadanías comunicativas. Encontramos en primera instancia a los medios comunitarios y alternativos, entendidos desde las ciudadanías comunicativas como espacios de resistencia y de construcción de la memoria local. Importantísimo eso, porque vamos a terminar, o voy a terminar esta breve charla con un ejemplo precisamente de cómo a través de los medios, en este caso alternativos, utilizando el Internet y las redes sociales, que es otra de esos escenarios de acción donde ocurre y se construye y se materializa la ciudadanía comunicativa, pues que son también las redes sociales, entendiéndolas también como herramientas de movilización, herramientas de acción y herramientas de debate. La ciudadanía pasa aquí entonces de un simple clic y de consumir información a producirla, pero desde una acción organizada. Repito, nuevamente, para defender derechos, para el reconocimiento propio. Y una tercera instancia, como les comentaba, tenemos las instituciones públicas también, porque en ellas también se han creado canales de diálogo bidireccionales entre el Estado y el ciudadano. Creo que un ejemplo que tenemos, gracias, profe, ya vamos a terminar, un ejemplo que tenemos hoy en día es precisamente lo que se ha hecho en este gobierno con la red de medios institucionales y públicos, que cada vez más llega con más fuerza a todas las zonas de nuestro país. Bien, no obstante, pues no todo es color de rosa, no todo es ideal, hay que hacer una reflexión muy importante sobre qué impide el ejercicio de estas ciudadanías comunicativas, y aquí encontramos desde la concentración de la propiedad de los medios, algo que pasa en todo el planeta, y que da pie a las fake news y a la desinformación, un ruido que contamina todo ese debate público, que lo polariza aún más, y también la brecha digital. Exclusión, hablamos aquí de quienes no tienen conectividad, y con esto me quiero referir aquí a una propuesta teórica emergida desde España a través de los profesores e investigadores Carmen Marta Lazo y José Gabelas Barroso, en lo que ellos llaman las TRIC, no las TIC, las TRIC. La R en la mitad que da cuenta del factor relacional, posicionando al individuo como, o al ser humano mejor, como el verdadero factor o el factor más importante en las relaciones que se dan a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Las ciudadanías comunicativas, finalmente, y ya con esto terminamos, y discúlpenme si me paso unos minutitos, o culminan en lo que denominamos el Estado Social de Derecho, que se fundamenta no en otra cosa que en la dignidad humana, en la ética y en la participación democrática. Entonces debemos entender la comunicación como una garantía de otros derechos, porque sin información no podríamos exigir derechos como a la salud, como a la educación, como a la justicia, entre otros. La ciudadanía comunicativa
es la llave que abre el acceso a los demás derechos y también deberes, ¿no? Entonces, encontramos aquí que le apunta a las ciudadanías comunicativas al fortalecimiento democrático. Es decir, a un Estado que es más sólido cuando sus ciudadanos tienen criterio propio, debaten con argumentos, pero también proponen soluciones. Ya para finalizar, y como gran ejemplo vivo, actual, profe Elizabeth, ayúdame por favor a compartir, son solo 2 minutitos de un breve videíto en el que vamos a ver un colectivo de mujeres en los Montes de María, porfa. Y con eso ya finalizamos. Te agradezco muchísimo. Hola, un saludo muy especial para todos y todas. Soy Jessica Valdés. ¿Ahí escuchan? Sí, señora, fuerte y claro. Vale. Sí, señora. Comunicación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, y el día de hoy los invito a que conozcan brevemente los resultados de la identificación de las dinámicas y dimensiones de las ciudadanías comunicativas presentes en la Corporación Comunicación Rural Montes de María, esta organización que está conformada por población víctima del conflicto armado, campesina, afro e indígena. Esta organización narra las historias de las comunidades rurales con voz propia, las registra, las visibiliza y todo lo hace con un celular. Hola, hola. ¿Se puede crear un equipo de comunicación en zona rural? Sí, es posible. Nuestro equipo de comunicación rural es un hecho. Hola, mi nombre es Jeffrey Paola Cervantes y hoy les voy a contar el story time de cómo se creó el equipo de comunicación rural en nuestro Montes de María. La zona rural siempre estaba en el completo anonimato, olvido, y lo que se contaba era totalmente irreal y ajeno a lo que realmente vivíamos en nuestro territorio. Entonces, campesinos y campesinas de la zona decidieron que se contarían sus acciones e historias desde las voces de quienes serían los protagonistas de este maravilloso equipo que nacería en el año 2013. No teníamos ni idea de lo que era tomar una cámara, ni de hacer entrevistas, ni mucho menos de escribir historias. Aún así, en medio de tanta confusión y de tanta incertidumbre, decidimos crear el equipo de comunicación. Desde la experiencia de nuestra compañera Nidia Ramírez, comenzamos todo este proceso de autoformarnos, de tocar puertas con algunos aliados de nuestro territorio para que así se pudieran hacer piezas comunicativas para contar historias desde la cotidianidad y desde las voces de nuestro territorio. Esto ha sido parte de nuestro recorrido en Montes de María. Lo maravilloso de participar de un equipo de comunicación es primero que puedes contar con amigos y amigas y hermanos, tíos, primos, de todo. No te vas a sentir solo, no te vas a sentir sola, te sentirás alegre y con cierta presión, pero encontrarás un lugar que difícilmente querrías abandonar. Pero sobre todo, podrías contar las historias de lo maravilloso, lo diverso que es Montes de María. Y es así como desde su comunicación popular y comunitaria, la Corporación Comunicación Rural Montes de María registra manifestaciones y actividades importantes de las poblaciones más vulnerables de los Montes de María, promueven el derecho a la alimentación y también divulgan estrategias para la protección del medio ambiente. Listo, profe Emil, muchas gracias por tu participación. Excelente video. Ojalá tuviéramos oportunidad de compartir más experiencias, puesto que el ejercicio que hacen, me enredé por acá, que el ejercicio que hacen los estudiantes es bastante significativo, pero además que nos evidencian nuestros territorios, ¿no? Esa Colombia profunda a la que queremos llegar. Infinitas gracias, profe, por tu participación y le damos paso al profe Gustavo Adolfo Maecha. Profe Gustavo, bienvenido. Muchas gracias a cada uno y a cada una. Buenas tardes. Por acá vamos a continuar entonces. Lo primero que quiero pedirles, por favor, que expresen a través de alguna de las reacciones cómo nos fue con la charla que nos propuso el profe Emil. A ver cómo están conectaditos por ahí, por favor. Mire, gracias. Sonrisas y todo de parte del profe José Wilson. Eso, y ahora pasando de la reacción a través del chat, vamos a ir interactuando a través de este medio. Una sola palabrita acerca de lo que usted aprendió en relación con el planteamiento del profe Emil.
aquello que les llamó la atención, aquello que fue novedoso. No es una redacción larga, sino una palabrita. Mire, ahí ya empezó, profe, súper excelente. Trate, por favor, de llevar a una sola palabra aquello que a usted le quedó de esta intervención del profe Emil. Ya tenemos comunidades, comunicación, enriquecedor, especial, transformación, igualdad, genial, aprendizaje. Por favor, sigan, súper buena. Mire que hay como 80 personas conectadas. Gracias. Todo esto que estamos planteando lo vamos a involucrar en la presentación que yo voy a hacer. Le pido a la profe Elizabeth, por favor, mostrar una imagen que nos va a iluminar este encuentro. Muy bien, aprender y practicar, comunicación, buena formación, inclusión, transformación. Aprendizaje, transmitir, que fue como la primera parte que él orientó. Por ahora estás compartiendo otra cosa. Me avisas cuando la puedas ver, ¿vale? Sí, por ahora estabas compartiendo un archivo. Responsabilidad, genial. Lady Paola Peralta, muchas gracias. Conocimiento, reconocimiento e inclusión, convivencia, súper, transformación, responsabilidad. Tratemos entonces de enlazar esto que hemos escuchado, esto que estamos escribiendo en el chat, con la expresión de escenarios de formación ciudadana. Fíjense que ahí tienen la fotico, se ve perfectamente, a no ser que pudiera agrandar un poquitico. Esta imagen nos permite centrar nuestra atención en aquellos escenarios en los cuales podemos aplicar estas características de que es una ciudad, de lo que es una activa. Nuestro idioma se ha ido como una manera de reforzar. Perdón, profe, casi no se le escucha entrecortado. O pues Comunicación, a ver. ¿Para todos estaba aplicando lo mismo, que me escuchaban entrecortado, o era solo Para el caso todos. de la señora? No, para Profe, todos. yo también le estaba Ahora sí escuchando se- entrecortado. Ahora sí se te Perfecto, escucha entonces bien. ya. Esa Yo otra creo que vez, vamos a. con la alarma. Listo. Voy a volver a compartir. ¿Me avisan, porfa, cuando la estén viendo? Ya, profe. Listo, profe. Ok, parece que ahora sí. ¿Me escuchan mejor? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Sí, sí. Sí, señor. Sí, señor. Listo, listo. Señor. Vale. Bueno, entonces Por favor. retomemos como si no hubiera pasado nada. Entonces decíamos que todo lo que hemos planteado en el chat lo vamos a integrar, lo vamos a vincular, lo vamos a articular con esta imagen que nos propone algunos escenarios de formación ciudadana. Nosotros tenemos, aparte de estos, muchos más, pero es una base o como una plataforma, ¿sí? Cuando alguien quiere mostrar un show, pues al menos que tenga una plataforma, ¿cierto? Una tarima. Pues esta sería la tarima o la plataforma de lo básico para llegar como ciudadanos libres, como ciudadanos empoderados, como ciudadanos que han dado uso de esos derechos de los que hablaba el profe Emil, para contar algo, porque no se podría hablar de comunicación si no hay un mensaje que comunicar. Siempre queremos como comunicar algo, y además es un algo que no es neutro, sino que tiene una intención, que tiene unas búsquedas. Ya hablaremos de ello en la siguiente imagen, pero vamos a invertir la primera parte de esta conversación a estas imágenes. Entonces, volvemos al chat. Les pido que ustedes con calma revisen cada uno de los escenarios que se proponen acá y que escriba aquel
que le parece como menos común o en el cual quisiera que profundicemos un poquito. O en últimas, aquel que a usted le parece más importante. Repito, vamos a ir al chat y vamos a tratar de comunicar uno de estos escenarios que más nos llama la atención o que quizá nos parece un poco menos común, como que en ese no he abordado tanto alguna reflexión, para que eso empezamos con el sí mismo. Alba, Liliana y Rosa, muy bien. Y Paula dice, el político es menos común y además más importante. También el sí mismo, mire que tiene una fuerza especial y de hecho es como la propuesta, estamos muy sincronizados, que tengamos en cuenta, sí, muchos escenarios de relaciones interpersonales, pero que exaltemos este escenario llamado sí mismo, que se refiere a la relación intrapersonal. Porque quizás es el primer escenario que debemos estimular, trabajar, cuidar, fundamentar para que los demás vayan teniendo como una vida propia. Bueno, está como muy variado. Aquí ganó también en la parte intergeneracional. Qué bonito. Acuérdense que existe así como el racismo o no sé, la xenofobia, la homofobia, la aporofobia que tiene que ver con el lenguaje de Adela Cortina, que a ustedes les resulta común este nombre. Pues también existe lo que se llama el edadismo. Entonces, por eso la importancia de un escenario de formación ciudadana que tenga que ver con lo intergeneracional, donde no excluyamos a las personas o porque tienen mucha edad o porque tienen muy poca edad. En ambos casos suele decirse, no, pues que usted no tiene que opinar, usted no debe estar acá. La idea es involucrar, la idea es estar valorando el aporte propio, pero también el aporte de todo aquel que está en medio de la comunidad. Bueno, pues la verdad muy diversificada la elección, entonces voy a ir hablando de varios, pues tenemos afortunadamente el tiempo, ya ustedes me irán ayudando. Qué bueno que tenemos este grupo tan diverso, algunos dicen, por favor, profundicemos en lo intergeneracional, otro en lo cultural, otro en lo político, que ya hemos dicho, en el sí mismo, en lo educativo, parece amigos, acaba de decir Diamantina Moreno. Entonces, démonos la oportunidad, por favor, de comprender por ahora, fíjense que no nos vamos a meter en ninguno de ellos de momento, pero sí comprendamos esas 4 expresiones que están alrededor de las palabritas. Esta formación ciudadana o esta ética no puede ser consumista ni Profe, se le escucha entrecortado. Otra vez, ¿qué pasaría? ¿A mí mejor? Perdón por la dificultad con esas caídas de internet. Ya. Ahí ya recuperó. Sí, profe. Mil gracias. Decíamos que por ahora dejemos los colorcitos de lado, los escenarios, y centremos la atención en unos criterios que son comunes a cualquiera de esos escenarios. No puede ser una formación ciudadana consumista, servil, quietista o intimista. O llamémoslo, no puede ser una ética. Ahí dejamos de presentar, pero igual tenemos como la idea aquí en el chat. No puede ser una ética servil, es decir, no, es que el ethos que nos corresponde, por ejemplo, en este colegio, según el manual de convivencia, es, y empiezan a generar una normatividad que lo que hace es simplemente generar como, por eso el término que damos, servilismo, o tal vez se llama obediencia ciega. No puede ser algo que sea hacer caso y ya. Al contrario, este llamado que estamos haciendo a través de esta experiencia formativa, que es pasar
de la intención a la acción, y además una acción cotidiana, está haciendo el llamado a ser transgresores respecto de códigos, normas que en ocasiones no favorecen la vida. ¿En dónde? Pues en cada uno de estos escenarios. El llamado es evitar el servilismo, evitar el consumismo, estar ahí, lo que se llama adicciones sin sustancias, estar ahí pegados. Por eso tan importante que hayamos empezado con lo que planteó el profe Emil, porque los medios de comunicación podrían llegar a ser eso, un medio de esclavización, un medio de estar pegado a temas que se informan o que se transmiten, pero que no necesariamente me están edificando, que no necesariamente están aportando a estos escenarios que tenemos acá, que no necesariamente me están ayudando a confrontar y también a afrontar la realidad. Al contrario, están haciendo la función, por eso es que es no consumista, están haciendo la función de distractores. Entonces, es muy común que las personas estemos distraídas respecto de las reales necesidades en cada uno de estos escenarios. Ya hablaremos de ello, repito, cuando pasemos a la siguiente y última diapositiva. Son solo dos. Ni servil ni consumista, tampoco intimista, porque como pueden ver los escenarios cruzan lo interpersonal en relación con otros, con lo intrapersonal, con el sí mismo que ya vamos a desarrollar un poquito. Lo que tú vas dinamizando en tu propia formación está llamado a interactuar con otros. Y por eso ahora sí vuelvo a una idea que empecé ahora, pero con esa dificultad del sonido se cruzó. Que a veces en el idioma nuestro se mete una necesidad de como de ampliación o de explicación del término. Entonces se habla de formación integral. Cuando lo que aplica decir es que si es formación, es integral. Y que si no es integral, no es formación. O también en estos términos que son comunes a este espacio formativo. Una democracia participativa. Pues si es democracia, es participativa. Si no es participativa, no es democracia. Y así nos vamos llenando de frasecitas. Por ejemplo, participación activa o ciudadanía activa. Pues resulta que si es ciudadanía, entonces es activa. De otra manera, por eso lo de no intimista, de otra manera las personas estarían diciendo, no, sí, claro, me va bien, saco buenas notas, yo hago caso a todo lo que me indican ahí en el aula, pero lo único es que eso no sale de mi intimismo. Nada de eso lo aplico. Les doy un ejemplo. Que alguien fue a presentar, no sé, cuando ustedes presentaron ICFES o ahora pruebas Saber, que usted ya faltando un cuarto para las 12 se va a ir a almorzar y llegó al punto que le preguntaba. Ante las siguientes opciones, escoja una. ¿Se debe pasar un semáforo cuando está en verde y por la cebra? ¿Se debe pasar el semáforo cuando está en rojo fuera de la cebra? ¿Se debe pasar el semáforo cuando está en verde fuera de la cebra? Y la otra opción que falta. Y resulta que usted dice, sí, respondo que debo pasar el semáforo en verde dentro de la cebra, para quienes habitan en la ciudad. Que esa es la otra, a veces preguntan cosas que no le aplican a los contextos de las personas. Y resulta que usted obtuvo muy bien ese punto y se fue a almorzar porque terminó su prueba. Pero cuando iba a almorzar, se pasó el semáforo en rojo y fuera de la cebra.
Entonces, usted está acostumbrado a decir lo que hay que decir, a llevarle la idea a quien haya que llevarle la idea, en últimas a enriquecer esa hipocresía reinante de la sociedad, llevarle la idea al que sea, pero no aplica aquello que usted supuestamente ha aprendido. Por eso no puede ser intimista, tiene una relación directa su formación con cualquiera de estos escenarios. No puede ser consumista, ya decíamos, porque no deberíamos solo distraernos, sino beber de sabiduría para aplicar o practicar cotidianamente en estos escenarios. Y no servil porque, claro, no le puedo prometer ahí cosas falsas, yo no le voy a mentir, que ser irreverente, que ser irruptivo, que ser transgresor, le va a traer miradas feas y que la gente diga, oiga, pero usted ¿por qué ya no se deja molestar? Usted no se aguanta una patada en la cara. Claro, la gente se va a asombrar de que usted ya no es alguien manipulable y quizá no les vaya a gustar. Tanto que van a decir, uy, pero usted cómo ha cambiado, usted por qué se volvió así. Y usted dice, no, solo que estoy estudiando ética y ciudadanía. Porque lo ideal es que dé pasos para superar aquello que lo esté en algún sentido esclavizando o volviendo un servil o un consumista o un intimista. Por eso repito la prometida diapositiva que viene, que vamos a caer en cuenta de elementos muy concretos para favorecer una, si quiere, fíjese en la frase que aparece abajo, le vamos a agregar una palabra ahí, reflexión liberadora en contacto permanente con la realidad, evitando discursos vacíos e irrelevantes. Y viene esta parte del no quietista. El quietismo, que está apoyado por el esqueísmo, que es como excusitis aguda. Entonces uno dice, es que no, es que, y a toda hora nos inventamos excusas para evitar la concreción de aquello que por identidad queremos ser. La invitación cotidianamente hablando es que seamos éticos en cada uno de estos escenarios. Ahora sí, pues naturalmente por tema tiempo, vamos a caer en cuenta de algunas de ellas. Pues ustedes escribieron muchas, no creo que nos dé este encuentro para todas ellas a profundidad, naturalmente, pero sí quisiera ampliar eso del sí mismo. Porque si ese escenario falla, todos los demás fallan. Algo así como en las frases populares aprendemos que nadie da de lo que no tiene. Que si es un árbol de manzanas, pues no nos va a dar peras. Que si usted no cuenta con una formación sólida, robusta, concreta, comprometida con la acción cotidiana, pues entonces simplemente es alguien que hace las funciones del ser humano, ¿cierto? Uno más de la especie que pues come, duerme, va al baño, algo por ahí, sí, como que le roba oxígeno a otros. Eso es un poco abusivo, pero está también dicho en otras frases bonitas, que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Eso también lo puede uno decir. Pero en concreto, una persona, o mejor dicho, un ser humano que solo se queda en ser humano, esto es muy ético, recuerden la diferencia entre ser humano y ser persona. El ser humano es uno más de la especie que hace lo típico. Y no puede decirle uno al otro, ay, mire, yo sí puedo dormir, usted no. Bueno, hoy en día con todo esto del insomnio y las afectaciones a la salud mental, sí. Pero en general, estamos ese, ay, qué bueno que ya están ahí viendo la imagen, la otra sí que les va a gustar más.
Entonces, un escenario ético es lo que está dentro de cada uno de nosotros. Llámelo convicciones, llámelo formación, llámelo carácter, llámelo virtudes, hábitos, cualidades, llámelo si quiere proceso, el nombre que quiera darle, o todos juntos. Pero debe ser claro que el enfoque que estoy planteando yo es un enfoque centrado en la persona. Si la persona no está dispuesta, por ejemplo, comprometida, arriesgada, apasionada con su comunidad, con su diversidad generacional, con su cultura, con las dinámicas políticas y económicas, ya lo que el profe comentó, con los ambientes digitales, con la promoción de los mismos, con contenido, como con un trasfondo, porque no es solo ganar seguidores porque sí, sabemos que ahí hay otra dificultad. Querer muchos likes a veces sin una hondura o una profundidad en aquello que comunicamos. Y de hecho, sin una transparencia, porque muchas veces caemos en querer comunicar cosas falsas, algo así como una hipocresía bien trabajada, de mostrar cosas que no son y bueno, con tal de elevar la cantidad de likes. Si fuera en el centro de culto, pues también, con mayor razón, doblemente comprometidos por la ciudadanía y por la espiritualidad, con aspectos de liberación y de transformación. En el trabajo, en el colegaje, entre pares y amigos, en lo educativo. Y por eso cuando alguien colocó en el chat lo educativo, mencionemos algo ahí. No es lo escolarizado, sino lo educativo, lo cual aplica en todas las demás. Entonces mire que el sí mismo y el educativo se dan la manito porque si marchan, entonces todos los demás se favorecen. Pero si no, entonces reproducimos el maltrato, reproducimos las burlas, reproducimos el irrespeto, la violencia y todo aquello que como que va siendo característico en las relaciones, pero que no somos hábiles o sabios para frenar, poner límites. Ustedes hablaron ahora de la importancia, pues me refiero que en la medida en que el profe Emil iba desarrollando, es importante uno poner límites hasta a sus propias intenciones, porque él dijo, no sé si es una virtud el hecho de que la persona por libertad es capaz de lo mejor, pero también capaz de lo peor. Y entonces necesitamos poner límites a otros y a nosotros mismos. Y qué bonito que quedó de último, porque todos esos escenarios formativos deberían tener su cuna en la valoración sagrada, absoluta, amplia de la familia. Antes de pasar entonces a la otra diapositiva, por favor, si me están viendo, coloquen sus dos manitos, el que quiera y pueda. Así, las unen y ese dedo con el que solemos hacer pistola, ese lo van a colocar así. Yo creo que me estoy haciendo entender. Quienes tengan posibilidad de acceder a la cámara estarán viendo. Repito última vez, entonces colocan sus manitos y con ese dedito que hacemos pistola, ese lo colocamos hacia adentro. Entonces fíjense que logramos una figura. Y empiezan ustedes a mover los deditos gorditos, recordando que se pueden separar las amistades. Duele, pero se pueden separar. También se pueden separar las parejas. Duele, pero y a veces es, bueno, mejor o peor ya. Y con el dedo meñique usted puede separar hasta el colegaje.
¿cierto? Hay un compañero de trabajo, sí, pero se fue, cambio de trabajo. Bueno. Lo que no puede cambiar, y es el dedo anular, el del compromiso, si no me hace trampa, ¿no? Porque usted puede unir acá y más o menos puede, pero si hace bien la figura, no puede separar la familia. Ni porque haya muerto la persona. Existen las relaciones transpersonales, posibilidades de relación, sueños. Por ejemplo, te amo tanto que aunque mueras, vivirás en mí. Entonces, está ahí en tu corazón la persona, aunque haya muerto. Las relaciones familiares son sagradas. El escenario de formación familiar es sagrado. Y necesitamos compartir cada vez más en lo cotidiano lo que es una familia. En el cotidiano, en el preguntarse. Mire que las palabras o frases que más repetimos son las más importantes. El buenos días, el buenas noches, el que descanses, el te amo. Pues entonces no perder la habilidad de comunicarse con la familia, de construir, de decir algo más que cómo está el clima, llovió mucho. Porque esa es como la frase de entrada, pero comuniquémonos, apoyémonos edificantemente, felizmente con la familia. Sí mismo sí funciona, pero de manera real, de manera congruente, de manera comprometida con el proceso personal. Entonces dará posibilidades de formación en otros escenarios. No servil, no consumista, no intimista, no quietista de dejar así. No, deje así, deje así. Más bien no deje eso así. O peor aún, eso siempre ha sido así. Deje así. No, el llamado precisamente es, si se trata de ética y ciudadanía, que sea transformadora la relación. Y por eso, profe, si me ayudas, pasamos a la siguiente imagen, que espero nos guste por lo siguiente. Tratemos de interpretarla, a ver, toca bajarle un poquito porque nos volabas algunas palabras. En este punto, no sé si alguien quiera tratar de interpretar esa imagen, a ver qué es lo que quiere decir o qué hace no todo al tiempo porque no está hablando, eso sí es un salpicón. Pero, ¿quién se atreve a decir qué quiere decir esa imagen? Como lo que sentimos. Amplía, por favor. Porque sí, de entrada lo que dijiste es que estamos invitando a ojo a esto, a un pensamiento, a una emocionalidad y a una acción críticas. Entonces, cuando tú dices lo que sentimos está bien, hace parte de la triada pensamiento, emoción, acción, transformadoras o críticas. Un mapa. Pero Un mapa. sí, amplía. ¿Qué quieres decir? ¿Un mapa? ¿Un Waze? ¿Qué es eso? Ay, aquí está Angie Jimena, alzando la manito. Angie Jimena, por favor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, según Muy lo buenas que tardes. trato pues, de interpretar lo que dice la imagen, es la liberación de nuestros sentimientos. Muchas personas tendemos, como, no sé si me equivoque, tendemos a limitar y a callar nuestras emociones. Entonces siento que es como una liberación a todas nuestras emociones, a como respetar más el sentimiento de cada persona, la frustración, la rabia, el miedo, necesidades y hablarlas más como de manera más amplia, no que haya tanto tapujo, como tanto tabú o tanto miedo como al expresar como esas emociones que a veces sentimos, no sé. Listo, muchas gracias. Vale. Lo que han escrito, lo que han comunicado, bueno, aquí miremos a ver si escribieron más cosas. Explosión de liberaciones emocionales. Han hecho un énfasis interesante en lo emocional, pero repiten recuerden la triada. Pensamiento, emoción, acción liberadora.
Entonces, en los términos que por ahora han planteado, sí, es cierto, no vamos a reprimir emociones, no nos conviene. Alguien le dirá, no, usted no diga lo que siente y verá que todo fluye. Porque, o peor aún, le dice reprima, aguante, tápese los ojos. Bueno, todos esos términos antiguos, que no por ser antiguos es que sean malos en sí, sino que tienden a la represión, que tienden a la distracción. Haga cuenta que no le duele. Ah, listo, me va a imaginar que no me duele. Pero, ¿será que es lo suficiente? Por eso, a ver, aquí dice explosión de liberación emocional, todas nuestras emociones, diferentes dimensiones del individuo. La cotidianidad, cuando no se actúa éticamente, generan emociones negativas. Si actuamos éticamente, nos liberamos de las emociones negativas y estaremos tranquilos. La liberación es el eje transversal, entonces, ¿cómo abrir los ojos y reflexionar sobre lo que somos? Pilas ahí. Jacqueline, felicitaciones y gracias. Ojo con eso que dice Jacqueline. ¿Cómo abrir los ojos? O sea, esta imagen le está diciendo, por favor, dígale no a la ceguera, a hacerse el loco, a hacerse el que no ve las cosas, a hacerse el que no siente, a hacerse el que eso no está pasando, a decir, no, es que él me pega porque me ama. No, es que me tratan así, es porque me quieren mucho. O sea, que por ahí está, busque la libera, está en la parte inferior, en el centro. Autoengaños. Una ética en clave de liberación nos lleva a transformar, a modificar esa tendencia a autoengañar. No, yo estoy bien. Yo descansaré cuando me pensione. Yo haré deporte cuando vuelva otra pandemia. Entonces uno mismo se va llenando de autoengaños, excusas, esqueísmo para evitar aquello a lo que está llamado. ¿Qué quiero evitar? No quiero ser aquí, no quiero obviar cosas, porque aprendí hace un tiempo que lo obvio genera cegueras. Entonces no quiero dar por obvio lo siguiente, y es, ¿qué quiero evitar? La desazón. ¿Qué quiero evitar? El absurdo o los absurdos de mi vida. Quiero evitar dependencia. Quiero solucionar problemáticas. Quiero ser más y mejor respecto a esas inconstancias. Quiero solucionar esos sufrimientos. Quiero atender a mis inquietudes reales. Quiero atender a mis anhelos, a mis proyectos. Quiero sacudirme y dar pasos en proceso para superar los desequilibrios. Quiero atender a las reales necesidades, no a las que se inventa la gente y el consumismo. Y si atiendo a las necesidades, pues evito las injusticias. Quiero superar esos miedos que no me dejan vivir. Quiero superar esa insensatez. Sí, perfecto. Gracias. Ojo a eso de la insensatez. Yo coloco ese término repito, ese término de la insensatez lo coloco como por no colocar estupidez. Porque muchas veces dice, uy, pero yo cómo soy de estúpido o de insensato. ¿Cómo es que vuelvo a caer en esto? No le tenga problema o no le tenga lío a las recaídas. Igual estamos en proceso. Pero también haga conciencia. Por eso vamos ahí a testarudez, inconsciencias o cegueras, autoengaños e inmediatismos. Todo eso es posible de ser transformado, éticamente hablando, en clave de liberación, si usted atiende a sus anhelos, a sus proyectos, a sus inquietudes, a sus necesidades, no a las que otros le propusieron. Y ahí Jacqueline tiene mucha razón. ¿Cómo abrir los ojos y reflexionar sobre qué somos? Gracias reiteradamente a Jacqueline. También dicen, la imagen plantea que la ética no es solo teoría o normas,
sino una acción promotora de valores que busca liberar a las personas de todo aquello que nos oprime o deshumaniza. Y es que aquí, curiosamente, quedó un espacio en blanco, si lo identifican en la parte derecha, para que usted proponga los suyos. Sin sentidos, por ejemplo. ¿Cuántas veces hacemos cosas sin sentido? La ética es clave, lo que evitaría esos problemas. Esas palabras que están alrededor del círculo evitarían si la ética le ponemos más importancia. Nos ayudaría a no reprimir emociones. El profe Wilson nos comparte la imagen con todo cariño y gracias. Profe, buenas tardes, buena reflexión y la clase está muy interesante, muchas gracias. Asimismo, a su vez son emociones y es la manera como nosotros los seres humanos tendemos a expresarnos la mayoría de veces. Uno, como ser humano, no habla. Entonces, claro, no hablar es tenaz, ya por tiempo ahí vamos a ir cerrando, pero me interesa darle voz a ustedes. La imagen trata de demostrar e interpretar la forma de pensar, pero recordemos la triada: pensamiento, emoción, acción, críticos. No solo la manera de pensar. La ética también es herramienta para liberarnos todo lo que nos afecta. Muy bien, hay que ver lo que hacemos, es lo que demostramos como ética, es lo primordial. Mire, el profe Emil, estoy pero feliz acá que participe alguien tan sabio como el profe Emil. Pienso en el imperativo categórico kantiano. Entonces, obra de tal manera que la obra de tus actos se convierta, que fue la palabra que usó el profe José Wilson al inicio, en testimonio. Soy testigo de que esto sí se puede. Porque qué tal usted decir, sí, que viva la alegría. Pues, ok. Bueno, aquí está de acuerdo la profe, ¿no? Mejor dicho yo, que feliz acá con ustedes. Rápidamente, 30 segunditos. Anjul, tomar conciencia, cuestionar lo injusto, transformar la realidad personal y social, pero de manera cotidiana. También en el fin que justifica los medios, ok. No ser indiferente ante nuestro sufrimiento y el de los otros, muy bien. Si uno practica todo esto, está practicando la empatía, no solo con otros. Mire lo curioso y hasta les juro que es primera vez que digo esta frase a propósito de lo que comentan. Ser empático ante el espejo, es decir, ser empático con mis propias necesidades. Y no ser muy indiferente de lo que le pasa a los demás, ni lo que le pasa a uno. Está súper sincronizado lo que ustedes propusieron, lo que pretendemos comunicar a través de estos escenarios de formación ciudadana y acciones promotoras tanto de valores como de la liberación en sí. Muchísimas gracias, profes, por esta invitación y a ustedes por su tiempo y energía. Gracias, profe Gustavo. Y ahora invitamos al profe John Garzón. Recordemos que el profe John es economista de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y docente de economía e integrante de la red curricular de la Vicerrectoría Académica y de Investigación VIASI de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Entonces, profe John, bienvenido. No se te escucha. Tiene silenciado el micrófono, profe. No se te está escuchando, profe. No. Aquí, por favor, ¿me confirman? Ya, ya. Perfecto, pues silenciar acá. Creo que hay algo que le está haciendo de... Listo. ¿Hay algo que nos está haciendo eco? Ahí ya. Aquí, por favor, ¿me confirmas? Sí, ya te escuchamos bien.
Perfecto, es que tengo aquí un inconveniente de cambio de equipo y todavía no tengo todos los dispositivos bien conectados. Cuestiones aquí de inicio de periodo, pero ya estamos nuevamente acá. Yo sí estoy profundamente agradecido por esta participación, por esta invitación tan importante que nos han realizado y a mis predecesores en la palabra respecto a la reflexión de los valores cambiantes en los escenarios de participación, sobre todo moral en la ciudadanía. Yo quiero volver de pronto a esta parte de la ética, del ethos, a la participación política desde la etimología de la palabra, desde la epistemología, adquisición del conocimiento, el estudio de dónde viene esa forma de adquirir el conocimiento y para qué. Y la reflexión filosófica en la ciudadanía y la cotidianidad del presente, la cotidianidad del hoy. Y para esto, pues, quiero tratar la ética aplicada al ciudadano, al sujeto político, de eso bueno, tengo la intención además de liberar un poco el concepto de lo que probablemente podamos confundir con moral, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo justo, de lo injusto, de lo estético o lo no estético. En general, de toda esta concepción que se ha adquirido respecto a valores de algunos sitios. En la raíz, en la etimología, la palabra ethos o ética viene del griego ethos, que significa costumbres de un pueblo en un momento determinado. Aunque comúnmente se traduce también como morada, el sitio. La aceptación de este concepto se hace a raíz de que vivimos en un sitio con unos valores ya arraigados. Se rescata este concepto de morada por Heidegger, interpretando de pronto a Heráclito sobre esa morada, esa guarida, esa casa, ese hogar, un lugar de resguardo como una forma de habitar el mundo. El ethos, entonces, es un suelo firme en el que pisamos en un lugar determinado, el espacio que compartimos con otros y que nos da la seguridad frente a la inmediatez de la cotidianidad y lo que pues desconocemos cuando, por ejemplo, viajamos, de lo que no conocemos en otros sitios y por eso si nosotros estamos ya sea en otro país, en otra ciudad, en otro departamento, sentimos una especie de incomodidad respecto al lugar de no sentirnos en casa y cuando regresamos sentimos que podemos estar más seguros, que podemos confiar un poco más o que ya conocemos las personas que están cerca y estamos un poco confiados de ellos dependiendo de nuestras actitudes también. Ahora bien, cuando hablamos de moral nos referimos a los contenidos normativos específicos, es decir, a esos códigos de conducta que imperan entre las personas dentro del marco social, es decir, de lo que estábamos hablando de qué está bien, qué está mal, qué es justo, qué es injusto, qué es bello y qué es feo. La ética de la que quiero hablar en esta tarde es estructural, es decir, lo que se refiere a la integración de valores y principios morales dentro de la cultura, dentro del funcionamiento interno de una sociedad, dentro de una ciudad, dentro de una colectividad. Y en ese orden la ética es el estudio de esa guarida, de ese sitio, de ese lugar en el que estamos cotidianamente, de ese carácter colectivo que nos permite convivir con los demás, convivir con el otro, el espacio que habitamos con el otro y del que no podemos escapar porque somos, como decía Aristóteles, un son politicón. Somos un animal político, nos organizamos políticamente y nos organizamos con unas conductas de esos lugares. El problema, que hay una problemática en sí, es que esa guarida, ese espacio político común, puede estar en crisis si lo interpretamos respecto a la política ciudadana
que parece que se cayera a pedazos y no podemos estar de acuerdo con el otro y no podemos conciliar eso. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en lo que tiene que ver con las redes sociales, por ejemplo. Quiero pasar al ejercicio de la participación ciudadana o el poder político sin caer en la ingenuidad, pues al creer que la buena voluntad basta, pues caemos en la simplificación del ejercicio del poder. Hay un dicho muy común que dice que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Aquí entra un poco Maquiavelo, no como el villano de la historia, el término maquiavélico, sino como el primer analista técnico del ejercicio político. Nos enseña algo muy, muy crudo Maquiavelo. La ética del político no es la ética del santo. Si juzgamos la política con la vara de la bondad privada, pues caemos en terrenos un poco siniestros, no de colaboración, sino más de una forma inquietante de ir cada cual por nuestro propio lado. La política trata sobre el acceso y la gestión del poder, la participación política. Con esto también puedo hacer una distinción entre la ética de la religión, que trata de la ética para la salvación individual, y la ética de la secularidad, donde podemos caber un poco más, donde podemos caber todos. Max Weber actualizó esto unos siglos después. Él decía que la ética de la responsabilidad estaba contrapuesta a la ética de la convicción. La convicción dice que hago lo correcto sin importar las consecuencias. La responsabilidad ahora dice que tengo que hacerme cargo de las consecuencias previsibles de mis actos. En entornos de participación ciudadana vemos mucha convicción y poca responsabilidad. Vemos muchos dogmas, pero poca responsabilidad de lo que hacemos, de cómo participamos. Vemos discusiones impecables que en la práctica destruyen las instituciones, lo que ya se ha forjado para la participación ciudadana. La ética aplicada aquí no es el de ser bueno, sino el de entender que cada decisión política implica cambios y en muchas ocasiones violencia simbólica o violencia directa sobre el cuerpo de las personas, y que alguien puede perder en esta participación política, en esta toma de decisiones. Y la pregunta ética es, ¿para qué sirve el poder? De ahí que podamos ver nosotros todo este entorno en la crisis de la verdad, en la demagogia. Para esto podemos ver a Hannah Arendt, digamos, contemporánea de Heidegger, en cuanto también a para no utilizar otra palabra, para mirar esta parte de la guarida. Nos comenta ella que el ejercicio político requiere un mundo común, y si no estamos de acuerdo en los hechos, pues no podemos debatir opiniones. Los hechos son objetivos y desde la posmodernidad podemos ver que están en crisis y están en entredicho estos hechos objetivos desde la visión posmoderna. Hoy la participación ciudadana está minada por la destrucción de lo que consideramos verdadero. No es mentira simple, es algo un poco más complicado. Es la irrelevancia de los hechos frente a la emoción. Aquí entra la demagogia, el arte de decirle a las personas, a la masa, lo que ellos quieren escuchar, validando sus prejuicios, los prejuicios colectivos, en lugar de confrontarlos con la realidad. Podemos sumar a Foucault entendiendo que la verdad en política no es algo puro que se descubre, es algo que se produce mediante relaciones de poder. Quien controla el discurso controla lo que se considera verdadero, y en eso radica también la crisis de esa objetividad. Los discursos políticos no buscando quién tiene la razón, sino preguntándose qué efecto de poder busca este discurso o el otro, a quién silencia, a quién beneficia, a quién puede hundir. La argumentación ha muerto en manos del eslogan publicitario, en el marco del marketing político. Y aquí vamos a lo que
les había prometido atrás respecto a las redes sociales, la posverdad, la psicopolítica, polarización, todos estos conceptos muy actuales en estos discursos políticos que tenemos en elecciones. Discúlpenme que estamos en construcción aquí en el centro y se escuchan unos ruidos, pero les comentaba acerca de el terreno político que se avecina respecto a las elecciones al Congreso, respecto a las elecciones a la presidencia, y cómo hay esa polarización, y vemos cada vez un terreno en lo digital sobre todo, porque ya las personas no hablamos propiamente de política, sino todo lo vemos en lo digital, en las encuestas, en la opinión, en nuestros seguidores, etc. Se nos ha vendido en este marco de lo digital la idea de que las redes sociales democratizan la participación ciudadana. Y ha ocurrido todo lo contrario. La participación se hace polarizada. Es decir, el algoritmo me agrupa en las personas que tienen más o menos mi mismo pensamiento y me aísla de confrontar a esas personas que no tienen esa misma concepción de la realidad que tengo yo. El filósofo surcoreano, espero pronunciarlo bien, Byung-Chul Han, utiliza un concepto interesante, el enjambre digital. En el enjambre hay ruido, pero no hay voz. Hay reacciones, pero no hay acción política real. La estructura del algoritmo no busca el debate ético, busca la permanencia en la pantalla, que sigamos scrolleando. Y esto genera polarización estructural. No es que la gente se odie más hoy por casualidad, es que es planeado y es polarizado de alguna manera consciente para mantenernos en la pantalla. Es que el sistema de participación digital nos agrupa en esas cámaras de eco donde solo escuchamos nuestro propio reflejo, escuchamos personas similares a nosotros mismos que se ven exactamente iguales a nosotros. Hemos expulsado al otro, al que nos rodea. La ética fundamentalmente es la relación con el otro, pero lo hemos expulsado. En la posmodernidad digital, el otro es un enemigo para destruirlo, hay una serie de términos dentro de lo digital, para poder acabar con el otro. El otro entonces es un enemigo para destruir o un dato para consumir. La transparencia que exigimos hoy es, pues queremos verlo todo, queremos saberlo todo sin mediaciones, pero todo también lo queremos conocer muy rápido en 10 segundos. Y paso a lo siguiente. La política requiere de tiempo, la política requiere de mediación, de negociación. Al eliminar este ambiente, convertimos la participación ciudadana en un tribunal moral permanente donde se lincha digitalmente al que piensa distinto. Eso no es política, es simple entretenimiento. Entretenimiento en un circo romano por destruir al otro, en donde en un momento determinado alguien quedó allá rodeado de los leones y con un público enfurecido. Bueno, para cerrar, la ética aplicada en entornos políticos no es un adorno para quedar bien en un reporte de responsabilidad social. Es la pregunta urgente sobre si somos capaces de reconstruir esa morada común, ese ethos, en medio de este desierto de posverdad, de algoritmos, de violencia discursiva, de redes sociales. Y esa realidad, pues, tiene 3 puntos en los cuales resumo yo esto. El poder tiene lógicas propias que ignoran la bondad. El poder tiene lógicas que ignoran la bondad, lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo bonito, lo feo. La verdad factual, de facto, la verdad está en crisis. La objetividad puede tener una crisis en este sentido. Y las redes no son una plaza pública, son
un mercado de emociones. Son como los 3 puntos que podemos rescatar de esto. Y la tarea de la filosofía desde la reflexión sobre la ética no es proponer un mundo feliz, sino tener la frialdad analítica para diagnosticar estructuras y encontrar la manera de que la política deje de ser una guerra de exterminio del otro, sino de vivencia con el otro. No de dogmas, sino de objetividades. Hasta aquí y agradeciéndoles mucho su invitación. Muchas gracias, estimado profe John. Muchas gracias a nuestros participantes, el profe Emil, al profe Gustavo. Y ya para finalizar, vamos a formular una preguntita para los 3, ¿listo? Y pues la idea es que la podamos contestar, debatir un poquito y si nos da el tiempo, tenemos hasta las 5, poder contestar algunas preguntas de los estudiantes, ¿listo? Entonces, una participación concreta. Bueno, entonces formulo la pregunta. ¿Cómo pueden las ciudadanías activas pasar de la intención a acciones cotidianas que transformen la convivencia y la participación social en los contextos locales? Si quieres, profe John, cierras un poquito tu micrófono mientras formulo la pregunta. La vuelvo a formular para que se... Listo, vale, ahora sí. Entonces, otra vez. ¿Cómo pueden las ciudadanías activas pasar de la intención a acciones cotidianas que transformen la convivencia y la participación social en los contextos locales? Entonces, la pregunta para nuestros 3 invitados. Entonces, el que quiera comenzar, profe John, profe Gustavo, profe Emil, los escuchamos. Bueno, si me permiten iniciar, les agradezco muchísimo. Y Dale. bueno, profe, desde mis conocimientos, mi experiencia como comunicador, yo diría, y como docente también, por supuesto, y ciudadano, yo diría que un primer paso debe ser precisamente todo esto de lo que estamos hablando y que tiene que ver con la misma educación y formación ciudadana. El profe o los profes, tanto Gustavo como John, han mencionado una serie de ideas, de autores que precisamente me llevan a aducir eso. Por ejemplo, yo comentaba una propuesta teórica de las TRIC en las que se inserta esa R entre la T y la I de las tecnologías de la información y la comunicación que hacen referencia a la relación, a lo relacional. No es otra cosa que, como yo decía brevemente, es poner al individuo por encima precisamente de esas tecnologías y del acto mismo de, digamos que de transmitir cualquier mensaje y de interactuar en él y con él. La formación ciudadana parte precisamente de lo que ustedes en el curso de Ética y Ciudadanía pregonan, disponen, informan, y en ese sentido, yo, y para terminar, sí estoy muy convencido que es la educación ese primer paso que nos permite hacer ese giro de la idea a la acción como tal. Kant, por ejemplo, decía sobre la educación que habían, digamos que 2 grandes aspectos o 2 grandes dimensiones, y una era la crianza y otra era la formación entendida como la educación formal. La crianza que se da en el seno del hogar y que de cierta manera empieza a pulirnos para poder convivir con otros y que establecen sendas diferencias entre lo que está bien o lo que está mal. Digamos que hablando un poco desde lo moral y desde la ética misma, y que permite la entrada de ese individuo que ya comprende, digamos que de cierta manera, estas diferencias o cómo convivir con los demás, entra a este sistema más formal educativo para
ya sabiendo desde un punto de vista moral y ético qué puede y qué no puede hacer, o qué está bien y qué está mal, cómo funcionar como ciudadano, en el que acepta y reconoce toda una serie de normas que regulan su propio comportamiento con los otros, ¿no? Por supuesto, siempre con los otros. Entonces, resumiendo, la educación es el pilar que nos permite dar ese paso de la idea a la acción. Y terminaría con algo que puede sonar muy clichésudo, y es lanzarse e intentarlo. Las cosas no inician sino hasta que uno prende el botoncito y se lanza al agua. Gracias. A ti, profe. ¿Alguien más? Profe John, profe Gustavo. Dale, profe Gustavo. Bueno, me encanta la pregunta porque es común que abunde el qué y el para qué. El cómo siento que muchas veces es más escaso. Entonces, ¿cómo hacer? Al menos doy la entrada, pero será responsabilidad de cada quien poder profundizar. Me parece que podemos acudir a una triada que consiste desde la educación popular y elementos similares en los siguientes aspectos. Pedagogía de la indignación. Aprender a indignarse, a molestarse, a incomodarse, a problematizar. Porque cuando para ti algo no es un problema, pues no habría por qué cambiarlo. No, él me trata así, pero eso ha sido siempre así. Y no. ¿Y cómo se siente usted o qué? No, bien, bien. Ah, bueno, si está bien, seguramente vas a seguir así. Entonces, aprender a problematizar, repito, pedagogía de la indignación, con las basuras de la calle, con el tipo de relaciones, con estructuras de la sociedad, bueno, darse la oportunidad de indignarse. Luego, no estaría bien quedarse con esa indignación, porque dice, ay, me indigné, pero ya mañana se me olvidó, me puse a ver una novela y ya. Entonces, el paso número 2 es diálogo de saberes. Me indigna algo, pero tal vez no sé cómo abordarlo, no sé cómo profundizar en ello, entonces empiezo a buscar, a dialogar con saberes, con comunidades científicas, con audiovisuales, con podcasts, lo que sea, con tal que yo pueda profundizar en esa indignación. Pero yo, ¿por qué me sentiría mal? Y lo puedes plantear en un sentido médico. ¿Por qué será que me duele? Que entonces busque apoyo. Así sea el ChatGPT, a veces le dice, es por esto, por aquello, acuda a un médico. Entonces, como usted no se las sabe todas, dése la oportunidad de dialogar con otros saberes para profundizar en. Y pues, infortunadamente, esos dos pasos no bastan. Es pedagogía de la indignación, diálogo de saberes y emancipación o transformación. Es decir, que cambie algo. Ay, no, es que me hace sentir muy mal la manera como me manipula tal persona. Y ya averigüé y sí, efectivamente no está bien dejarse manipular, no tiene uno el carácter afinado, no está poniendo límites, todo. Y dejo ahí. No, pues hay que dar el paso a transformar, a evitar manipulaciones por parte de otros o a evitar manipular a otros, evitar lo que, pues aquello que te indignó y pues hacer ese paso a paso, ese día a día, ese proceso, esa modificación real de comportamientos. Porque, claro, usted dice, no, es que me indigna la manera como me estoy afectando a través de, no sé, pegarme al celular mucho tiempo, la manera como estoy perdiendo tiempo en. Y ya averigüé y si efectivamente hay que diversificar las actividades, hay que programarse todo. Lo único es que al fin deje eso ahí, pues eso será responsabilidad suya si quiere simplemente hacer un juego mental en el que espera poder mejorar, pero no da pasos para ello. Pareciera fácil, lo que menos quiero es hacerlo facilista, no lo es, pero invito a que te indignes, a que dialogues con saberes y que te animes a emancipar o transformar aquello que sientes que en tu proceso vital estás llamado a mejorar. Habrá recaídas,
habrá de pronto inconsciencias, pero si eres constante en ese proceso, muy seguramente vas a dar pasos para vivir una ética cotidiana favorable a tu experiencia vital. Muchas gracias. A ti, profe Gustavo. Profe John, te escuchamos. Muchísimas gracias. Yo quisiera hacer una reflexión corta respecto a la participación, sobre todo de los jóvenes, en escenarios políticos, en su quehacer y en su cotidianidad. La cuestión radica en que si nosotros queremos pasar de esa intención que muchas veces la dejamos solamente en comentarios en las redes o en comentarios sueltos para nosotros mismos, a esa acción cotidiana, debemos resolver la apatía que tenemos a la participación en esos contextos, sobre todo locales. He trabajado particularmente con juntas de acción comunal, presidentes de juntas de acción comunal. 95% son personas ya de edad avanzada, adultos y adultos mayores. La apatía de los jóvenes a participar en estos escenarios, ya sea comunitarios, ya sea en las juntas de acción comunal, en su barrio, en su edificio, y participar de forma que haga eco en decisiones también de su comunidad y también de la opinión en los grupos en los cuales participa, pues es muchas veces un claro ejemplo de lo que los adultos también les dicen a los jóvenes que vienen con un chip diferente para lo digital. ¿En qué radica este problema? En que, por ejemplo, si un presidente de Junta de Acción Comunal se dedica a realizar actualizaciones de sus sistemas informáticos, de cómo hacer las cosas más rápidas, pues ellos no tienen las habilidades que pueden tener jóvenes para eso. Entonces, los jóvenes quieren estar, sí, dentro de la pantalla y no aportar de la pantalla a los escenarios de participación política. Básicamente es una brecha digital que se nota también dentro de las comunidades, y las comunidades que muchas veces no están, digamos que segmentadas como lo están en las redes sociales. Es decir, en el barrio no voy a encontrar y diferenciar fácilmente quienes están pensando igual que yo con los que no están pensando igual que yo. Y en esa realidad pues, radica. ¿Dónde estaba Susana? Un micrófono prendido. Y en esa apatía que tienen los jóvenes a la participación. Desde las 3 y ya van a ser las 5, mami, 2 horas. ¿Dónde comía? Michael, voy a silenciar a Michael. Porfa. Bueno, dentro de esta apatía que tienen los jóvenes a la participación ciudadana, pues también es la experiencia que tienen ellos para esas comunidades, y pues todas esas voces deben ser escuchadas, sobre todo porque son el futuro, ¿no? Y el futuro es ahora, porque todo va a 1000 y no podemos quedarnos solamente en estos escenarios digitales. La universidad está haciendo esfuerzos muy grandes porque se llegue a las comunidades, se llegue con proyectos, que se llegue con, digamos, todo esto de la cátedra unadista. Todo esto del trabajo social unadista hace que los estudiantes busquen dentro de sus comunidades, y es incluso paradójico porque aquí llegan estudiantes con todos sus cursos en 5. Entonces uno comienza a mirar todas sus calificaciones en 5 puntos, en 5.490, 480, puntajes muy altos. Y llega uno a el curso de trabajo social unadista, no aprobado, porque no tiene escala de aprobado, no aprobado. No aprobado, pero ¿qué pasó si ibas tan bien? No, es que tocó hacer un proyecto en la comunidad y yo no supe qué hacer. Porque es parte de esa forma en que quizás estamos yendo solamente
a quedarnos dentro del computador y no vemos la realidad que muchas veces puede ser un poco más cruel. Entonces, esa es mi reflexión. Muchísimas gracias. A ti, profe John, muchas gracias por esa reflexión, a los tres profes, pero bueno, resaltar el comentario que nos hace el profe John sobre los esfuerzos que hace la universidad por llegar a esos territorios, como lo decíamos al principio de nuestra clase, intervenir dentro de esa Colombia profunda que pues claramente necesita y pues como lo hemos visto en nuestras IPAs, es el ejercicio que realizaremos pues cuando tengamos nuestro título profesional, recordando siempre nuestra impronta solidaria unadista. A nuestros invitados, infinitas gracias por haber participado. Una clase magistral, como su nombre lo indica, muy magistral. La intervención del profe Emil, excelente con esas referencias que nos dio sobre el concepto de las CRIC, de las TICs, yo anoté por acá, el ejercicio de los medios de comunicación, ¿cierto? Recordar Radio Sutatensa, por supuesto, y esa comunidad, este colectivo de comunicadoras mexicanas que promueven la comunicación digital desde el enfoque feminista para los que quieran participar. Muchas gracias al profesor Gustavo que nos hace un poquito de resiliencia sobre los conceptos claves de la ética y la ciudadanía, ¿cierto? Del permitir, que podemos permitir y que no podemos permitir, pero además de la participación del profe John, que tenía un tinte un poquito más filosófico, pero que igual nos aporta y nos da también parte de su experiencia como miembro de la red de la Vicerrectoría Académica, que es un ente bastante importante de la universidad. Entonces, agradecerles, igualmente agradecerle al profe José Wilson que nos acompañó en esta sesión. Profe José, te voy a dar el honor de cerrar nuestra clase magistral. Entonces te escuchamos y claramente mientras el profe se prende su camarita, agradecerle a nuestros estimados estudiantes su participación. Muchas gracias por el tiempo. Esperamos que haya sido de su agrado, que haya permitido que esos conocimientos que hemos adquirido a lo largo del curso pues se puedan seguir aprendiendo, interiorizando y con ello poder llevar a cabo nuestras acciones ciudadanas. Entonces, profe José Wilson, te escuchamos. Creo que estos espacios no solo construyen, sino que estos espacios motivan. Y al motivarnos ayudan a crecer. Cuando uno va descubriendo poco a poco que los conceptos de ética y ciudadanía dejan de ser abstractos cuando se vuelven realidad, se vuelven problemática. Como nos decía Gustavo hace un rato, aprender a decirnos no y aprender a cuestionarnos y aprender a indignarnos, pero no quedarnos en la indignación, como decía él mismo. Por eso palabras tan claves para la ética y la ciudadanía como el compromiso, la opción, la responsabilidad, los derechos, deberes, no son solo palabras, sino que cada uno de los expositores, sin proponernos, fueron explícitas y fueron presentadas por ellos en sus intervenciones. A nuestros estudiantes, esto es una puerta que se abre, esto no es una puerta que se cierra con el curso, esto es una puerta que se abre de ahora en adelante. En nuestra vida debemos ser éticos, ciudadanos éticos y comprometidos. Yo creo que es un curso que nos invita a la reflexión, como decía también el profesor John. Van a encontrar en el camino de su formación unadista otros espacios para aplicar estos conceptos. Ojalá que no los dejemos en teoría, ni ahora cuando estamos estudiando en la UNAD, ni a futuro cuando seamos profesionales. Muchas gracias a todos, a los profes, un abrazo grande. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio. A los estudiantes que estuvieron con nosotros en esta tarde, qué maravilla, y este enlace lo vamos a compartir con todos los estudiantes para que quienes no pudieron estar por diversos motivos también reflexionen. Profe Elizabeth, pues muchas gracias y estamos en contacto todos.
Muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos. Nuevamente, gracias a nuestros invitados. Esperamos para una próxima oportunidad poder contar nuevamente con ellos. Y nada, estimados estudiantes, muchas gracias por su participación. Mañana que ya tengamos el enlace, la grabación, entonces se las compartiremos por mensajería interna. Y recuerden que el curso no ha finalizado, nos queda una tareita. Un abrazo especial para todos. Feliz tarde, que estén muy bien. Chao. Gracias, profe. Igualmente Profe para usted, Gustavo y profe. profe Mil. Chao. Un abrazo. Que estén Bendiciones. muy bien. Luego, muchas gracias. Chao. Chao. Chao.